Lo dijo él. A primera hora. Entremos en materia. A ver. Decía Andrea Orbe al inicio de este espacio, ¿no? En el saludo, que en este país uno no tiene chance de aburrirse, ni mucho menos. Todos los días tenemos algo que comentar. Yo no voy a caer en la narrativa de denostar el logro de lo que se difundió el día de ayer. O sea, lo de ayer es el golpe más potente en materia de seguridad del gobierno del presidente Noboa. No hay donde perderse. Yo les invito a hacer ese ejercicio de análisis sin perder la capacidad crítica. ¿Ya? Lo de ayer fue el golpe más potente en materia de seguridad del gobierno del presidente Noboa, sin duda alguna. Pero sin duda alguna. Capturaron al capo de los capos de los grupos de delincuencia organizada acá en el Ecuador. Y no podemos, digamos, dejar de destacar aquello. ¿Quién es Fito, no? Peligroso narcotraficante ecuatoriano. Para poner el contexto debido. Portal GK nos explica. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es un peligroso narcotraficante ecuatoriano, líder de los Choneros, una de las organizaciones criminales más peligrosas del Ecuador, cuyo control territorial se extendió a los pabellones de la Penitenciaría del Litoral en la ciudad costera de Guayaquil. El 7 de enero del año pasado, 2024, alias Fito se escapó de esa prisión. Desde entonces el gobierno de Daniel Noboa lo señalaba como de los 3 objetivos militares prioritarios de alta peligrosidad. En 2011, alias Fito fue sentenciado a 34 años de prisión por diferentes delitos. 2011. Fue detenido en 2011 y sentenciado a 34 años de prisión por diferentes delitos. Según la Fiscalía, enfrenta 23 procesos desde el 7 de junio del 2010 hasta el 30 de agosto del 2024. De estos, 8 son por asesinato, 5 por tenencia de armas y 3 por delincuencia organizada, todos relacionados con el narcotráfico. Además, hay un proceso abierto por asociación ilícita. Adicionalmente, el pasado 2 de abril, la Corte Federal de Brooklyn en los Estados Unidos acusó formalmente a alias Fito por 7 cargos, que incluyeron conspiración para la distribución internacional de cocaína y contrabando de armas de fuego desde Norteamérica. Aunque desde el año pasado estaba prófugo, el narcotraficante todavía ejercía un control hegemónico a través del poder económico sobre la banda de los Choneros, de la que es parte desde los años 90. Su escalada en el poder empezó en 2020 tras el asesinato de José Luis Zambrano alias Rasquiña, a quien Adolfo Macías sucedió dentro de la jerarquía criminal. Y ahí se hace una explicación en GK, creo que es un interesante aporte, sobre los inicios de Fito en el crimen organizado. Entonces se habla que este hombre nació en 1979 en Manta, toda su familia es investigada por lavado de activos, no se conoce mucho sobre sus orígenes en Manabí, fue en esa provincia donde comenzó su carrera criminal. En los 90 comenzó a formar parte de los Choneros, banda delictiva dedicada al narcotráfico, sicariato y otros delitos. Apareció a finales de la década de los 90 en Chone, de donde evidentemente la banda toma ese nombre de los Choneros. Los integrantes empezaron su recorrido criminal cometiendo extorsiones, robos y asaltos. De a poco involucraron al tráfico de drogas en su cartera de actividades. Los Choneros aprovecharon el puerto de Manta en Manabí para exportar drogas a países como México y Estados Unidos. Fito fue detenido por primera vez en el año 2000 por robo, pero fue en 2010 cuando despuntó su trayectoria criminal y desde ese año se convirtió en la mano derecha de alias Rasquiña. En 2011, como ya lo referí, fue detenido y sentenciado a 34 años de prisión. Lo enviaron a la cárcel de La Roca, supuestamente cárcel de máxima seguridad del país. En febrero del 2013, Fito se escapó durante una fuga masiva de esa prisión. El gobierno del entonces presidente Rafael Correa intensificó los operativos para recapturar a los 18 reos. En mayo del 2013, Fito fue detenido nuevamente junto a su hermano alias Javi. La policía allanó 2 casas de sus familiares. A alias Fito se lo encontró escondido en una caleta, cavidad subterránea acondicionada en el interior de la casa en Manta, según el Ministerio del Interior. Oigan, leo esto y es como que parecido a lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? ¿Dónde fue encontrado Fito? Acá en 2013, la nota de GK nos transporta a esa fecha y nos dice que en aquel tiempo fue recapturado tras ser encontrado oculto en una caleta
acondicionada en el interior de su casa. Ese año, debido a la fuga, la entonces subsecretaria del Ministerio de Justicia, Cecilia Ortiz, dijo a los medios que La Roca tendrá otras funciones a partir de marzo del 2014, cuando entrará en funcionamiento la cárcel regional Guayaquil número 4, que se construye en un terreno contiguo a la penitenciaría del Litoral. Hasta entonces, todos los reclusos fueron trasladados a la penitenciaría, que fue reconstruida y ampliada. Durante sus años en prisión, Fito fue consolidando su poder dentro de los pabellones, dice la nota. En junio del 2020, la Rasquiña quedó en libertad con un cuestionado recurso. 6 meses después, fue asesinado en un centro comercial de Manta por un sicario. Luego del asesinato del líder de los choneros, Fito y alias Junior, otro de los hombres cercanos a Rasquiña, asumieron el mando de esa banda. El 12 de agosto del 2023, 3 días después del asesinato de Fernando Villavicencio, el entonces presidente Guillermo Lasso dispuso el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca. Fito estaba en la cárcel regional número 4 de Guayaquil. Con la barba poblada y el cabello largo, alias Fito apareció rodeado de policías y militares, algunos con chalecos de antibalas. Tenía el torso desnudo, las manos sobre la cabeza y el rostro serio, en señal de sumisión. Esa fotografía se viralizó y fue un intento simbólico del gobierno de ese entonces por demostrar su poder sobre el narcotráfico. Las sospechas de los responsables del crimen de Villavicencio apuntaron al cartel de Sinaloa, que tiene vínculos con los choneros. El entonces candidato presidencial había denunciado que uno de los capos lo había amenazado. Me refiero a alias Fito, dijo en una rueda de prensa Villavicencio. El paso de Fito a La Roca duró poco. En septiembre del 2023, un mes después del traslado, regresó a la cárcel regional de Guayaquil por una orden judicial. La defensa del narcotraficante apeló el traslado. El juez de garantías penitenciarias, Diego Poma, dijo que el Servicio Nacional de Atención Integral, SNAI, no justificó por qué habría de que llevar de una cárcel a otra alias Fito. Entonces se consideró la apelación y ordenó su retorno. Pero el juez precisó que se le asigna una nueva celda sin privilegios. Cerca del mediodía del domingo 7 de enero del 2024 circularon los rumores de que Fito se había fugado. Aquí me he tomado el tiempo para explicar un poco de quién estamos hablando. Un personaje con semejante prontuario, líder de una organización criminal, de uno de los grupos de delincuencia organizada más grandes de este país. Por supuesto que su captura es una buena noticia, pero sin duda alguna, no hay donde perderse en eso. Pero al mismo tiempo, yo le digo a las autoridades del gobierno que no pretendan engañar a la población, ni asuman de que los ecuatorianos somos tontos. Porque la narrativa que están pretendiendo instalar es que las nuevas leyes aprobadas por el Ejecutivo, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia, fueron los instrumentos que permitieron la captura de Fito. Entonces yo me pregunto, esas leyes están vigentes 2 semanas. Menos de 2 semanas. Sí, 2 semanas. 2 semanas. Estamos 26 de junio. 2 semanas. O sea, en menos de 2 semanas, por arte de magia, esos 2 instrumentos normativos, que me imagino yo tienen que ser aplicados, hay cuestiones que hay que reglamentar, hay disposiciones que hay que cumplir. No es que la inteligencia se cree así, a través de un texto normativo, pues. Hay que encaminar esos procesos de inteligencia. Eso no se hace de un día para otro. Hay que leer la ley para entender las disposiciones que dice la ley. Entonces, que alguien me explique cómo, por arte de magia, 2 cuerpos normativos que están vigentes desde hace 2 semanas posibilitaron la captura de Fito. Y ahí viene mi pregunta. ¿Querría decir que si esas 2 leyes no estaban vigentes, no capturaban a Fito? Si lo localizaban, no lo lograron capturar. O sea, que alguien me explique eso, porque créanme, esto rebasa mi entendimiento. Ojo que no estoy cuestionando al gobierno por la captura. No estoy diciendo que es un fuego artificial. No, yo no voy a caer en esa narrativa. Para mí es un golpe potente y yo felicito al gobierno del presidente Noboa por la captura de Fito. Yo sí felicito al gobierno del presidente Noboa por la captura de Fito. Pero así como le felicito por la captura de Fito, le pido al gobierno que sea sincero. Y que no pretenda asumir que los ecuatorianos somos unos tontos, que nos vamos a comer el cuento de que 2 leyes que están vigentes 2 semanas sirvieron para capturar a este personaje 17 meses después de que se fugó en este mismo gobierno, con esta misma administración gubernamental. O sea, seamos serios. Seamos serios. Entonces tratan de instalar determinadas narrativas que para mí terminan siendo innecesarias. Lo que hay que explicar a la gente es el valor de haber capturado a Fito. ¿Por qué el Ecuador tiene que felicitar al gobierno por la captura de Fito?
hay que destacar aquello por el perfil de este personaje, por el prontuario de este personaje, por la incidencia de alias Fito en la forma como se ha desarrollado en los últimos años el crimen organizado en el Ecuador. Pero además, me tomé el tiempo para leer justamente los antecedentes y que se den cuenta que no es la primera vez que Fito está preso. Ya se había fugado antes, 2013, lo recapturaron. Se fugó 2024, lo recapturaron en 2025. Ahora, ¿qué van a hacer con Fito? Porque lo volvieron a llevar a La Roca. ¿Qué van a hacer con Fito? Porque yo quiero recordar al Estado ecuatoriano que además la captura de Fito, que insisto, reitero, es una buena noticia, pero termina provocando que nos olvidemos de la fuga de Fede. Entonces, entra el uno, sale el otro. Ya nadie habla de la fuga de Fede. En manos del Estado ecuatoriano, porque las cárceles son manejadas por el Estado ecuatoriano. Entonces entendamos eso y manejemos las cosas con seriedad, lejos de la pasión, con sentido crítico. Reitero otra vez, sobre todo para los fanáticos, de uno y un otro sentido. Yo sí aplaudo, felicito, destaco la detención de Fito. Es el principal golpe vinculado a esta espiral de violencia que hemos enfrentado en el Ecuador desde hace varios años. Es un golpe potente y me alegro mucho que esté detenido. Y felicito públicamente al gobierno del presidente Noboa por aquello. Pero por otro lado, le planteo al gobierno del presidente Noboa que no nos instalen narrativas que no tienen sentido. No asuman que la población ecuatoriana es tonta y que se va a comer el cuento de que gracias a dos leyes que tienen apenas 15 días de vigencia, el hombre fue capturado. Pero esa es la narrativa que están pretendiendo, obviamente, posicionar algunas autoridades. Vamos a escuchar, luego del traslado de Fito a Guayaquil, porque lo detienen en Manta. Finalmente este hombre tenía ahí un búnker en una vivienda en Manta, un subterráneo ahí. Ahí es donde lo detienen, lo suben en un avión, lo llevan a Guayaquil y lo trasladan a La Roca. ¿Qué fue lo que dijeron las autoridades a su llegada al aeropuerto de Guayaquil? Póngale, por favor. Después de una operación exitosa que tuvimos más de 10 horas de trabajo el día de hoy, se recibió información por parte de Fuerzas Armadas, se activó el bloque de seguridad trasladándonos hacia la ciudad de Manta. Luego de una operación dimos con la ubicación de alias Fito. Fue ubicado en un domicilio que tenía él en el subterráneo, en un búnker que había construido. Una operación exitosa, hemos podido atraparlo, hoy está en manos de la justicia, será trasladado a la cárcel de donde nunca debió haber salido y así hemos cumplido con el país. Gracias a las leyes que hoy día tenemos, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, hemos podido dar un gran golpe a estas estructuras delictivas. Y con esto queremos mandar un mensaje muy claro a todos los grupos delictivos. Vamos atrás de ellos. Nada ni nadie nos va a detener. Nos falta uno todavía. Esto fue netamente operación ecuatoriana. Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los quienes actuaron y quienes dieron con la ubicación y la captura de alias Fito. Queremos agradecer públicamente al presidente de la República y al bloque legislativo de ADN por darnos las herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo. Esta es la narrativa que yo no comparto. Yo no comparto esta narrativa. O sea, de verdad, y por eso yo planteé públicamente, y vean, voy a citar un término muy coloquial y lo digo con respeto, ¿no? Porque es un término que se utiliza mucho en el argot popular. Dicen, no hay tusa que le calce, dice. Ayer me dieron un montón de trolls, ¿no? Porque ayer se enloqueció el troll center con aquellos que no soy el único. Lo hizo Andrea Orbe, lo hizo María Sol Borja, lo hizo Eduardo Varas, lo hizo Norris Arroyave, un montón de gente que manejamos el mismo criterio, que destacamos la captura de Fito, pero no compramos la narrativa de las leyes. Entonces yo preguntaba públicamente ayer y lo vuelvo a hacer en estos micrófonos, ustedes frente a la cámara, por la señal de la radio, que me expliquen cuáles son los artículos, las disposiciones que por arte de magia permitieron que en apenas 2 semanas de vigencia este personaje haya sido capturado. Pues claro, por ejemplo, ayer Norris Arroyave escribía, la recaptura de Fito es una noticia importante para el país.
representa un golpe al crimen organizado y evidencia meses de trabajo del bloque de seguridad y de inteligencia militar. Ese esfuerzo merece reconocimiento, pues, sin duda. Pero no pretendan hacernos creer que fue gracias a las leyes recién aprobadas. O sea, por favor. Para mí es innecesario. En serio. Fito estuvo prófugo 566 días desde su fuga el 17 de enero del 2024. O sea, 17 meses. En octubre, el entonces comandante de la policía, Víctor Hugo Zárate, aseguró que el bloque de seguridad tenía un 45% de avances en la investigación para dar con su paradero. Atribuir su captura a leyes que entraron en vigencia hace pocos días no es falso, no solo es falso, sino que minimiza el trabajo operativo e investigativo sostenido durante más de un año. La seguridad se construye con estrategia, coordinación e institucionalidad, no con propaganda. Ahora lo verdaderamente urgente, dice Noris, desmantelar la estructura financiera y política que protegió a Fito. Ahí está el verdadero reto y para eso, más que discursos, necesitamos instituciones sólidas, empezando por fortalecer la unidad de análisis financiero, la UAFI. La Caro Basante, directora de Lupa Media, decía y preguntaba, pregunta seria, ¿cuál fue el rol concreto de las leyes de solidaridad e inteligencia en la captura de Fito? Es la misma pregunta que yo me hago. Yo no lo entiendo. La misma interrogante se hace, ¿no? Eduardo Varas. Que Eduardo escribió algo con lo cual estoy completamente de acuerdo. Puede ser crítico con el argumento de que una ley recién aprobada facilitó la captura de Fito, y eso no te vuelve antipaís ni antigobierno, o lo que quieran decir. Ya no estamos en el jardín de infantes y debemos exigir a todos nuestros gobernantes hasta mejores argumentos. Yo sí le emplazo al Ejecutivo, le emplazo a las autoridades a presentar mejores argumentos, pues. No me digan a mí que la inteligencia por arte de magia se activó hace menos de 2 semanas. Y utilizaron la varita de Harry Potter para que en ese momento activan la inteligencia y ¡pum! Supieron que Fito estaba oculto en una instalación subterránea de una vivienda en Manta, provincia de Manabí. No entiendo esas cosas, no, de verdad. Y hay otra cosa que a mí realmente a mí, yo hablo por mí, ya. A mí me pareció completamente inadecuado esto y coincido con el Dani Flores que me escribe. En la foto de ayer, póngame la fotografía, por favor, póngame la fotografía. Ya. ¿Qué les dice esta fotografía? Esta fotografía para mí es absolutamente innecesaria. Para mí, insisto, para mí. Ya. No es que no me calce nada por si acaso, pero creo que es innecesario poner ahí a 2 ministros de Estado posando con un narcotraficante capturado. ¿Para qué? O sea, yo no lo entiendo. O sea, ni siquiera le veo un simbolismo a esto, ni siquiera le veo eso. ¿Ya? ¿Para qué este acto de que los 2 ministros salgan posando ahí con este capo del narcotráfico? Gracias. Necesario totalmente, ¿no? ¿Qué me dicen por acá? Claro, André dice, casi abrazándolo. ¿En serio? Esa es la foto que me tomo con mis panas. En serio, a mí me parece innecesario completamente. Yo no sé, y acá, claro, también se ha prestado esto para la suspicacia. Acá Henry me escribe, sabían dónde estaba y esperaron para decir ahora gracias a las leyes. No lo sé. Yo no podría ser tan ligero de decir siempre supieron dónde estaba. No. Eso es irresponsable. Ser irresponsable es afirmar muy suelto de huesos que todo es un show, que ya sabían, que no sé qué. Ojo que lo de Fito venían diciendo desde la campaña, ¿no? Que estaban aprovechando el momento de la campaña, un momento clave para exhibir a Fito ya detenido. Yo no lo sé, en serio, no lo sé. Que tenemos el derecho de dudar, por supuesto, pero afirmarlo tan sueltos de huesos yo no me atrevo. O sea, si yo no tengo elementos que a mí me invitan a asegurar algo así, yo no tendría por qué asegurar algo que no me consta. No lo sé. Acá también me envía una oyente justo la fotografía que acabamos de mencionar. A mí, insisto, a mí es mi criterio, la mía. A mí no me parece correcto que aparezcan las autoridades posando ahí. No tiene sentido. Ah, por cierto, gracias, Huguito. Esto es cierto, ¿no? Este es un buen detalle que me escribe Hugo Mejía. Nos dicen que con las 2 nuevas leyes lograron la captura de Fito. Y resulta que con las mismas 2 leyes se les fugó Fede, pues. ¿Me explico?
O sea, por Dios, mejores narrativas, yo ahí coincido plenamente con el Eduardo Vargas, el Eduardo Varas. Yo creo que el país requiere mejores argumentos, un poquito más de sinceridad por parte de las autoridades. No es captura, es recaptura, ciertamente, como le explica Javier Salgado. Fito fue apresado y sentenciado a 34 años en el 2011, verdad es. Se fugó en 2013 y fue recapturado en 2013, verdad es. ¿Ya? Se le fue al gobierno de Correa, lo recapturó el gobierno de Correa. Se le fue al gobierno de Noboa, lo recapturó el gobierno de Noboa. Así es, tal cual. Acá la Buffer Perrone dice, a Fito lo encuentran en su casa en un búnker. Esta es una buena interrogante. Lo encuentran en un búnker en su casa. ¿Eso quiere decir que con estado de excepción nunca entraron a la casa? ¿Nunca llenaron la casa? Es una buena pregunta. Yo creo que, a ver, el día de hoy va a haber una rueda de prensa, me parece que a las 10 de la mañana, en el Salón Azul del Palacio de Carondelet de los ministros del Interior y de Defensa. Yo creo que ahí hay un montón de interrogantes. O sea, saber si allanaron en su momento la casa, si en el momento que hicieron algún allanamiento no se percataron del búnker. ¿Cómo encuentran hoy el búnker? Si es verdad que alguien, dicen que supuestamente una niña fue la que alertó. No lo sé. Veamos qué dicen hoy las autoridades sobre este tema. Y hay otro detalle que no podemos dejar de comentarlo. A ver, antes de pasar al comentar. Mi querida abogada Mónica Luzárraga dice, yo no les creo nada. Distracción ante la inconstitucionalidad. Ojo que yo sí creo que la ley de solidaridad y la ley de inteligencia tienen enormes vicios de inconstitucionalidad, como le he comentado en algunos pasajes en este espacio. Mirar hacia un costado mientras se quita estabilidad a los servidores y se perdonan impuestos a su familia, chantaje político, yo te doy resultados, tú renuncia a tus derechos. Yo creo que es válido lo que dice Mónica. Por ejemplo, la ley que aprobaron anteayer, como lo comenté ayer en este espacio, se bypasearon las normas constitucionales y las normas legales. Esa ley que aprobaron anteayer es completamente inconstitucional. Metieron ahí, hicieron un champús con 19 leyes. Declaran en emergencia el sector judicial, meten el tema de los niños, niñas y adolescentes, meten el tema de los servidores públicos. Es un champús eso. Eso también hay que hablar, no nos olvidemos de aquello. Y la gran pregunta de estas horas, ¿no? ¿Se lo va a extraditar a Estados Unidos? Ya lo voy a explicar, porque esa es la interrogante. Pero no nos perdamos, obviamente, en este contexto, porque sería interesante. Yo les voy a hacer públicamente esta pregunta a las autoridades, a los ministros de Defensa y del Interior, respetuosamente, como siempre. El hecho de que uno tenga una postura crítica no significa que a uno le cae mal una autoridad, porque no es así. Ni que uno es opositor del gobierno, porque no es así. Aquí se hace periodismo crítico, no de oposición, por si acaso. Pero sería interesante saber si con esas dos leyes que dicen, ¿no? La de solidaridad y la de inteligencia, van a parar esa cantidad de fugas impresionante que hemos tenido acá en el Ecuador. Diario La Hora publicaba anteayer, 500 presos se han fugado de las cárceles en el contexto del estado de excepción. Entre 2021 y 2024, ojo, gobiernos de Moreno, el tramo final de Moreno, Lasso y Noboa, con las cárceles militarizadas y en estado de excepción, 500 presos se han fugado. En 2025 esto continúa con la fuga de alias Fede, cercano a alias Fito, quien también salió de su celda y su paradero se desconoce. Esto publicó La Hora. El portal Primicia, según reporte de ayer, fresquito, las cárceles intervenidas del Ecuador registran 30 fugas tras casi 18 meses de custodia militar. La evasión de alias Fede de la penitenciaría electoral se convirtió en la séptima fuga reportada en Guayaquil desde la militarización de las prisiones en enero del 2024, según el ECU 911. ¿Será que las leyes de solidaridad y de inteligencia, que según la narrativa del gobierno sirvieron, y lo pongo entre comillas, para capturar a Fito, sirven para detener esta escalada de fugas de las cárceles? Donde además, y el caso de Fede termina siendo paradigmático, ¿no? El hombre se fuga no saltando la pared ni haciendo un hoyo en la celda. Se fuga saliendo por la puerta disfrazado de militar. Y fallaron, entre comillas, y lo pongo entre comillas, los controles. Está claro que no es que fallaron los controles, hubo un maridaje ahí. Andreita Castillo, ¿qué me dice?
La típica foto al estilo Pablo Escobar, dice. A mí no me gusta esa foto, de verdad. No, no me gusta, no me gusta. Pero es a mí. Creo que a mucha gente tampoco le ha gustado, a otra gente le gustará. El tema no es tapar un hueco con otro, el tema es tener un plan real de seguridad con acciones programadas y estructuradas que tengan objetivos a mediano y largo plazo, que cuente con una estrategia lógica. Yo creo que eso no existe aún, son pequeños parches para opacar la situación del país. El gobierno está acostumbrado a sacar temas importantes para tapar las barbaridades que están haciendo no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. Ahora ya no se habla del tema PROGEM, por ejemplo. La inconstitucionalidad de revisión de derechos también quedó en el olvido. Y así nomás vamos dejando atrás temas sumamente preocupantes. Bueno, aquí en este espacio sí procuramos, Andrea y este servidor, incorporar en nuestra agenda de entrevistas y también en el comentario los temas que están allí y no solamente el tema del momento que le tapa el otro. Por eso ayer hablé del tema e hice mi cuestionamiento a la forma como se aprobó de manera inconstitucional e ilegal la Ley de Integridad Pública. Ahí viene un rol muy importante de quienes hacemos opinión pública. ¿Ya? Me dice mi doctor Carlitos de Tomaso, a los tiempos que le leo, mi doctor, un abrazo hasta el Manso Guayas. ¿Podría sostenerse que se hizo el allanamiento sin orden y escuchas, sin orden y ubicación de custodios, sin orden, con base en las nuevas leyes, para poner a la discusión? Es interesante lo que dice Carlos. Porque claro, la ley de inteligencia permite eso, los allanamientos sin orden judicial y las escuchas y todo eso. Pero claro, a mí me queda la duda que sea tan rápido. O sea, en 2 semanas ya implementaron todo esto. Además que no tengo dudas que, por supuesto, antes de la ley, claro que había intervenciones de las comunicaciones. Estoy segurísimo de eso. Pero es que, por favor, estoy seguro. Los ministros deben informar de qué manera se usaron las leyes. Es que ese es el punto. Por eso estoy planteando públicamente que digan de qué manera se usaron las leyes y cuáles son los artículos que se emplearon de las leyes para poder capturar a Fito, que reitero otra vez, sí es una buena noticia la captura de Fito. Gracias a la apreciada Caterina Herrera, especialista en seguridad, también está en sintonía de nuestro espacio. Me comparte un análisis a propósito de este tema, que lo hizo para un medio y un análisis académico, me dice Caterina Herrera. La extradición de alias Fito a Estados Unidos no debe concretarse sin antes activar un proceso nacional de esclarecimiento judicial que permita desmantelar sus redes criminales e identificar las fallas estructurales que permitieron su poder. Ese proceso debe abordar 3 aspectos clave. Desarticulación de la red criminal. Fito debe colaborar con la justicia ecuatoriana para revelar la estructura operativa de su organización, incluyendo rutas del narcotráfico, lavado de activos y redes de complicidad a nivel nacional e internacional. Exposición de la cooptación estatal. Su captura debe servir para financiar la infiltración del crimen organizado en instituciones clave, justicia, seguridad, sistema penitenciario, que está claro que hay que depurarlas, y permitir una depuración efectivamente institucional que enfrente tanto responsabilidades individuales cuanto fallas sistémicas. Y 3, dice Caterina Herrera, extinción de dominio como medidas estratégicas. Es fundamental incautar los bienes ilícitos del procesado y su entorno, evitando la regeneración de la organización bajo nuevos liderazgos. Esto debe ir acompañado de vigilancia sobre su red financiera y operativa. Gracias por este aporte. Súper interesante este aporte que me ha enviado Caterina Herrera a esta hora, ¿no? ¿Qué me dice don Edison Pérez? Lo de la foto, el video y la música son golpes de efecto. Bueno, a mí no me gusta la música, yo he dicho varias veces eso, pero lo ponen ahí para que se cree este efecto, ¿no? Este efecto auditivo. Son golpes de efecto mediático y simbólico, dice Edison. Quieren mostrar poder con espectacularidad y obviamente es un distractor de la fuga de Fede y otras que pasan en el país. Por eso digo, o sea, yo sí felicito al gobierno por la captura de Fito, pero le cuestiono al gobierno por la fuga de Fede. Así como cuestioné al gobierno por la fuga de Fito hace 17 meses. Es que así es. No podemos dejar de hablar de Fede. Aquí me dice don Iván Morales, hay elementos que permiten ver que fue un trabajo de inteligencia, entre ellos la prisión de la esposa de Fito que permitió un seguimiento más estrecho para la recaptura. Pero por ejemplo esto que dice Iván, esto no se pudo haber logrado en 2 semanas y con las leyes vigentes. Perdónenme. Esto seguramente es un trabajo extenso, largo, no de días ni semanas. Esto seguramente de meses, ¿no? Acá Edu Córdoba se pregunta, ¿no? A propósito de la nota que
que mencioné de primicias sobre las cárceles intervenidas en Ecuador registran 30 fugas tras casi 18 meses de custodia. Entonces falta recapturar a 29, pregunta el Edu. No sé. Veamos qué dice. El Arthur dice, Arturo Ruiz, un abrazo. Dentro de esos 17 meses estuvo el bloque de seguridad en Manta. ¿No vieron nada? ¿Hay alguna transitoria en la ley para la captura? Es que ese es el mensaje crítico que yo planteo. Acá también, una de nuestras oyentes, Natalia, dice, con esa misma lógica, ¿por qué entonces esas mismas leyes impidieron la fuga de Fede? Que también lo acabo de plantear justamente aquí en este espacio. ¿Qué me dice la doctora Karina Zapata? Particularmente creo que la ley solo era la cereza del postre. Es obvio que ya estaba organizado y planificado con tiempo. No se olvide que se aplica una vez publicada en el registro oficial. Interesante punto. Mónica Mellade. No salió nunca el decreto de declaratoria de conflicto interno armado. Es con base en el estado de excepción que sigue vigente que entraron en allanamiento. Otro punto interesante que plantea la abogada Mónica Luzárraga. Veamos qué nos dicen hoy las autoridades. Estoy ahí leyendo algunos comentarios que me han enviado. Jonathan Buitrón dice, ¿será que se viene una nueva colaboración eficaz? Lo que decía Caterina Herrera, esto es clave. El Dani Montalvo recuerda, ¿no?, que ya lo mencioné hace minutos, el 16 de octubre del 2024 decían que ya tenían ubicado el 45% de avance. Por eso es que no compro el argumento de que con las leyes, por arte de magia, lo lograron capturar, ¿no? Y acá justamente Pedrito Cornejo también me envió la nota de la hora que di lectura hace minutos, ¿no? Andrea me dice, Manaví está en estado de excepción, que suspendía la inviolabilidad de domicilio. Se renovó el estado de excepción el 10 de junio pasado, lo que permitía el allanamiento, y luego Fito tenía boleta de captura, lo que permitía también su captura. Y todo esto es antes de la vigencia de las leyes. Lo vamos a hablar con una especialista que ya está conectada con nosotros, pero sí quiero invitarle a Andrea. Pónchale a Andrea, por favor, porque yo creo que es interesante también hacer esta reflexión que acaba de enviarme Andrea. Usted lo que sostiene es, ya estaba en estado de excepción, había orden de captura, usted tampoco compra el argumento de las leyes. Sí, lo que usted ha dicho, Fabri, lo que dijimos muchísimos del día de ayer a través de nuestras redes sociales, una cosa es destacar lo que se ha realizado, es decir, que se ha capturado a uno de los cabecillas que se ha considerado como el más riesgoso y más buscado en el Ecuador. Eso es una cosa, destacar el trabajo de la fuerza pública. Sin embargo, yo creo que no hay que subestimar nuestra inteligencia y eso es lo que incomoda, lo que irrita un poco, que tras esta justificación, digamos, se quiera subestimar nuestra inteligencia y personajes, autoridades, presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, nos digan que ha sido a través de estas leyes. Y yo le digo una cosa, Fabri, esto también, digamos, hay que tener mucho cuidado porque con esta justificación se podría incluso atacar a la Corte Constitucional si la Corte Constitucional se llega o llega a dar declaraciones respecto de las dos leyes que han sido aprobadas, respecto de los cuestionamientos que han tenido varios expertos sobre estas leyes que han dicho que muchos de sus artículos son inconstitucionales. Esta podría ser una justificación para que las autoridades también defiendan estas leyes y la verdad es que, y hay que decirlo, estas leyes seguramente no fueron la causa principal para que se haya podido recapturar a alias Fito. Y luego ahora hay que esperar a ver qué dice Estados Unidos, si es que pide específicamente la extradición de alias Fito, y habrá que también pedir y estar vigilantes y pedir que alias Fito diga quién le ayudó a escapar en enero del 2024, porque de eso tampoco se habla. No sé si usted recuerda, Fabri, que en enero del 2024 se demoraron mucho las autoridades para sincerarse y decirnos que realmente, y no decían fuga, decían, alias Fito no está en su celda, claro. Alias Fito no está tal. Y hasta ahora no sabemos cómo se fue, ¿ah? Hasta ahora no sabemos, nunca se dieron detalles de cómo Fito se escapó de la cárcel. Entonces, yo creo que ahora sí es una oportunidad también para poner los ojos sobre esos detalles que a veces se nos escapan y recordar. Son detallitos, ¿no? Acá le felicitan por su criterio, ¿ah? El Dani Montalvo dice completamente lo que dice Andrea. Esa será el arma con la que se atacará la Corte Constitucional. Mónica también le dice, muy preciso lo que dice Andrea. El Flaco Sánchez me dice, dando el beneficio de la duda y sabiendo que las nuevas leyes no aportaron al 100% en la recaptura de Fito, que ese es el cuestionamiento que yo tengo, sí permitió que la info
no se fugue de fiscalía los buscados por las autoridades. La nueva ley orgánica de inteligencia en Ecuador sí otorga facultades a las autoridades para actuar sin orden judicial previa, lo que incluye interceptación de comunicaciones, obtención de datos sensibles y captura o retención provisional de personas sin intervención del sistema judicial sistema judicial ni fiscalía. Por eso es importante lo que digan hoy las autoridades y seguramente nuestros colegas que estarán en la cobertura plantearán estas inquietudes, Sí. que ojalá que tengan una respuesta más allá de la parafernalia, más allá de elevar el tono de voz, de decir que no nos vamos a detener, que no nos vamos a cansar, que no sé qué. Más allá de eso, creo que se necesitan precisiones, ¿no? O también hay que tener cuidado con la estigmatización, ¿no? De que si estás cuestionando un poco cómo fue la recaptura, entonces ya estás de parte de los malos y no es así. Es un poco de tener también esta opinión crítica. El día de ayer, algo curioso que ocurrió, muchas cuentas en redes sociales salieron a decir que la hija de alias Fito, de 3 años, fue la que dijo que estaba dentro de su casa y luego muchas de esas cuentas también borraron esa información, Sí. así que pendientes de lo que se diga también el día de hoy en la rueda de prensa. Es un elemento interesante lo que acaba de señalar. Si es verdad que hubo una primera publicación hablando del plan de recompensas y que le eliminaron. Yo creo Así que eso es. también merece una explicación. Bueno, cierro el comentario sin rodeos. Ya vamos a conversar y a seguir hablando sobre este tema con un especialista en materia de seguridad aquí en A Primera Hora. Este es su comentario sin rodeos en nuestro espacio informativo, gracias a la enorme visualización y por supuesto la enorme interacción de nuestra audiencia en esta mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.